Hola a todas y todos, mi nombre es Constanza Kuf y el día de hoy vamos a revisar el tema de hemorragia posparto. Los objetivos de aprendizaje de esta clase es que al finalizar la clase la idea es que sean capaces de identificar los factores de riesgo y las etiologías de la hemorragia posparto, de comprender su fisiopatología y el porqué y el cómo del shock hemorrágico, que logren diagnosticar la hemorragia posparto y cuantificarla, y explicar los principales pilares de manejo de la hemorragia posparto. Para eso vamos a revisar los cambios fisiológicos del embarazo. Vamos a ver cómo se define la hemorragia posparto y cómo se cuantifica. Vamos a hablar de la fisiopatología del choque hemorrágico. Y finalmente vamos a hablar del enfrentamiento, ya que lo vamos a subdividir en el tratamiento médico y quirúrgico de la hemorragia posparto, en el tratamiento de glicovolemia y la terapia transfusional. A modo de introducción, y como recordatorio de las clases pasadas, tenemos que durante el embarazo todos los sistemas de la madre se modifican, ¿verdad? Hay cambios a nivel del aparato genital, cardiovascular, respiratorio, urinario. No hay ningún sistema básicamente que se salve de los cambios fisiológicos del embarazo. Y esto hay que recordar siempre que es por una interacción que es continua, endocrina, por parte del feto, la placenta y la madre. ¿Ya? Que eso va a generar todos los cambios que van a permitir que la madre supla todas las necesidades del feto y que al mismo tiempo la madre esté protegida en el embarazo y sobre todo para el momento del parto, que vamos a ver que es un momento bastante crítico para la salud de la madre y para la salud del feto y futuro recién nacido. Para la hemorragia posparto y para la prevención en el fondo de hemorragia posparto, tenemos que siempre recordar que el embarazo es un estado hiperdinámico, en que hay un aumento del gasto cardíaco, ¿verdad? Principalmente por un aumento de la volemia efectiva. Hay un mayor consumo de oxígeno, porque hay un feto que requiere oxígeno, que está consumiendo constantemente oxígeno y que al mismo tiempo está eliminando sus desechos a través de la madre. Hay un aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a promover la retención de líquido y sodio. Sin embargo, al mismo tiempo va a haber una resistencia a la angiotensina a nivel endotelial, de forma fisiológica. Por lo tanto, estas pacientes, si bien tienen su sistema renina-angiotensina-aldosterona superactivado, la angiotensina no va a ser tan útil al momento de generar los cambios en el fondo de vasoconstricción o de compensación ante una hipovolemia que sobrepase lo fisiológico. Y al mismo tiempo recordar que hay un estado de hipercoagulabilidad, cuyo porqué se explica como prevención de la hemorragia posparto, que si bien va a ser favorable, van a haber situaciones en que nos van a exponer a estas pacientes a un mayor riesgo de trombosis, ¿ya? Súper importante recordar que la hemostasia uterina del parto está dada principalmente por la contracción uterina, ¿ya? Recuerden que el útero recibe mucho flujo sanguíneo, al final del embarazo recibe más o menos 700 ml por minuto. Por lo tanto, cuando este útero no se retrae, por algún motivo, es mucha la sangre que se puede perder después de un parto y de forma casi inmediata, ¿ya? En los primeros minutos, en las primeras horas, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante recordar que la principal forma de hemostasia del posparto en un parto vaginal y en una cesárea también es la retracción uterina, ¿ya? Y eso es porque recuerden que el útero tiene fibras musculares en todas direcciones y esas fibras musculares en el fondo van a actuar mecánicamente comprimiendo los vasos sanguíneos que van a atravesar estas fibras en distintas direcciones. Y eso genera una compresión mecánica que genera la hemostasia y evita las pérdidas sanguíneas exageradas, ¿ya? Eso es un corte de la microscopía, donde uno puede ver lo que se diagrama gráficamente a la izquierda. Ahora, ¿cuándo vamos a hablar de hemorragia posparto? ¿Ya? Existen definiciones múltiples y poco operacionales. En general siempre se dice que en un parto vaginal se pierden 500 cc, en una cesárea 1000 cc, en una cesárea promedio. Y por lo tanto muchos dicen que las pérdidas de más de 1 litro ya uno podría hablar de una hemorragia posparto. O también es aquella hemorragia acompañada de síntomas de hipovolemia, ¿ya? Hay distintas definiciones, hay grupos que dicen que se habla de hemorragia posparto cuando el hematocrito cae más o menos 10 puntos, pero lo importante en el fondo y lo más útil para nosotros va a ser definir como hemorragia posparto toda aquella pérdida hemática que sea mayor a lo habitual, que se asocia a estos síntomas de hipovolemia que los vamos a recalcar durante toda la clase, ¿ya? ¿Por qué es importante la hemorragia posparto? Porque es la principal causa de muerte materna en el mundo, ¿ya? Es prevenible, pero aún así, sobre todo en los países desarrollados, en desarrollo, sigue siendo la principal causa de muerte, ¿ya? Provoca alrededor de 140.000 muertes maternas al año a nivel mundial, y en Chile es causa del 10% de las muertes de las madres, ¿ya? Si se fijan, la incidencia es sumamente frecuente, y ocurre entre un 5 a un 10% de los partos,
Pero afortunadamente las hemorragias postparto severas van a ser solo del 2%, que en realidad no es tampoco si ustedes piensan que en nuestros hospitales, nosotros en el Hospital Carlos Van Buren o en el Hospital Gustavo Fricke, atendemos más o menos 2.000 partos al año, un poquito más, por lo tanto un 2% no deja de ser, es bastante, ¿ya? Y por eso es que esta patología la tenemos que conocer, y tenemos que conocer los pilares de manejo fundamentales, ¿ya? Y afortunadamente, las hemorragias postparto severas con coagulopatía son casi uno de cada 1.000 partos, afortunadamente, son pocos, porque estas son las pacientes que muchas veces fallecen de hemorragia postparto. Pero si se fijan, es bastante prevalente, ¿ya? Respecto a la mortalidad de la hemorragia postparto, esto es súper importante tenerlo súper claro, que está básicamente por el choque hipovolémico. Estas pacientes caen en falla multisistémica, hacen síndrome de distrés respiratorio agudo, coagulación intravascular diseminada. Siempre es importante recordar que el desprendimiento placentario es una de las causas importantes de hemorragia postparto, y de las pacientes que hacen desprendimiento, un porcentaje no menor va a ser hemorragia postparto, y por lo tanto siempre hay que tener en cuenta que estas pacientes además ya consumen gran parte de sus factores de coagulación en el hematoma, y por lo tanto cuando tienen este útero de Cuvelier, que es un útero que está infiltrado por el hematoma y que impide que en el fondo el útero se retraiga, va a ser una paciente cuyos factores de coagulación ya están muy bajos y que por lo tanto van a tener mucho mayor riesgo de caer en coagulación intravascular diseminada y de mortalidad materna, ¿ya? Muy importante que en el fondo secundario esta pérdida masiva de sangre, va a haber un daño hipóxico isquémico de órganos y de los sistemas. La hemorragia postparto es causa de insuficiencia renal aguda e incluso causa de insuficiencia renal crónica futura. Estas pacientes hacen síndrome de Sheehan, ya por hipoperfusión hipoficiaria, hacen como un infarto de la hipófisis con toda la alteración endocrina secundaria posterior. Y también evidentemente es causa de pérdida de la fertilidad, de histerectomía obstétrica y de imposibilidad de tener guaguitas a futuro, ¿ya? Y esto es lo más importante en la hemorragia postparto, que hay una ventana de oportunidad, hay una ventana en el fondo que es como la más relevante, que son las primeras 4 horas. Ya la mayoría de las muertes de hemorragia postparto ocurre durante las primeras 4 horas del postparto, ¿ya? Y la gran mayoría son por atonía uterina. Y es por eso que esta enfermedad y esta patología hay que enfrentarla muy rápidamente y de forma muy activa, ¿ya? Porque si uno llega tarde, la paciente ya pierde tanta sangre que las cascadas inflamatorias, los factores de coagulación ya se consumen, y ahí, independiente de que uno tenga banco de sangre, anestesista, y todo el manejo que uno pueda tener a nivel de UCI, etcétera, son pacientes cuya reserva ya se pierde, y por lo tanto estamos al borde de la mortalidad materna. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo de la hemorragia postparto? Habitualmente la retención de placenta, los trabajos de parto y exursivos muy prolongados, la placenta creta, que es esta placenta que se adhiere patológicamente al útero, los desgarros, el parto instrumental, ya sea forceps o vacuum, sobre todo el forceps, que es mucho más traumático, la macrosomía fetal, el síndrome hipertensivo y su asociación a preeclampsia severa y trombocitopenia, los partos inducidos, acelerados, y la coronitis clínica son factores de riesgo significativos. Sin embargo, es súper importante saber que en el fondo, aunque uno haga un checklist y revisa todos los factores de riesgo en cada paciente que ingresa en trabajo de parto, la mayoría de las hemorragias postparto van a ocurrir en pacientes sin factor de riesgo o consideradas de bajo riesgo, ¿ya? De hecho, cuando se han intentado hacer scores de predicción de hemorragia postparto para poder clasificar a las pacientes en bajo, alto o moderado riesgo, la sensibilidad de estos scores no superan el 60%. Y por lo tanto, el concepto es que uno tiene que tener siempre la sospecha y en el fondo siempre estar preparado para enfrentar una hemorragia postparto. Cuando tenemos una hemorragia postparto, que ya dijimos en el fondo cómo la vamos a diagnosticar, que es este sangrado más frecuente, más allá de lo habitual, y sobre todo que se asocia a sintomatología de hipovolemia, que la vamos a ver a continuación. Siempre es importante recordar esta memotecnia de las 4T, que son las principales causas de la hemorragia postparto inmediata, ¿ya? La hemorragia postparto se puede clasificar al mismo tiempo en primaria y secundaria. La primaria es aquella hemorragia postparto que ocurre posteriormente al parto de forma inmediata. En cambio, la secundaria suele ser más tardía, días después del parto, ya que esas son más infrecuentes, pueden ser por subinvolución del sitio placentario, por retención de productos de la concepción, ya sea por pedacitos de placenta, a veces de placentas que tienen cotiledones accesorios, o placentas bipartitas, por ejemplo, que puede salir
casi toda la placenta, pero queda un cotiledón, y eso se organiza y posteriormente debuta con hemorragia posparto. Las infecciones, las endometritis puerperales también pueden generar hemorragia posparto secundaria, al mismo tiempo que las alteraciones de la coagulación, ¿ya? Sin embargo, para esta hemorragia posparto que ocurre de forma inmediata, tenemos esta memotecnia de las 4T, que son básicamente el tono, que es cuando hay una falta de la retracción uterina, que es la atonía uterina, tejidos, que es cuando hay retención, ya sea de restos placentarios o de coágulos. A veces hay pacientes que uno mismo, por ejemplo, en las cesáreas, les hace la cesárea, saca la bobita, saca la placenta, y uno hace una revisión instrumental de la cavidad uterina y a uno le consta que dejó la cavidad uterina desocupada, porque uno incluso mete la manita con una compresa y se asegura que la cavidad quedó sin ningún resto. Pero pese a eso, en las horas siguientes puede haber una atonía que genere una retención de coágulos dentro del útero, y si yo ese útero lo trato solo con uterotónicos, pero no lo reviso, puedo tener coágulos que llegan a organizarse, y que incluso hemos tenido casos que debutan semanas después y piensan que son verdaderas cotiledones de placenta, sin embargo son coágulos organizados. Por lo tanto, siempre que hay una hemorragia posparto, aunque yo ya haya revisado la cavidad uterina posterior al parto, tengo que volver a revisar todo porque a veces los coágulos se pueden organizar y actuar como un tejido que impide en el fondo que el útero se retraiga, ¿ya? O que se vacíe. El trauma, sobre todo, como les decía, en los partos operatorios, en los forceps hay mucho trauma obstétrico a nivel vaginal, a nivel cervical, por lo tanto uno siempre tiene que revisar el canal a nivel, de forma escalonada, revisamos el útero, después revisamos el cervix y después la vagina. Y por último, siempre recordar que hay pacientes con alteración de la coagulación. Lo más frecuente para nosotros son los pacientes con preeclampsia severa, que tienen trombocitopenia asociada, y cada vez es más frecuente que tengamos pacientes, por ejemplo, que usan anticoagulantes, pacientes con trombofilia, pacientes usando aspirina en contextos de prevención de preeclampsia. Y por lo tanto, todos estos factores son cosas que uno identifica, ojalá antes del parto, para poder tener un enfrentamiento mucho más acucioso al momento de que exista esta urgencia. Estas son las mismas causas un poquito más desarrolladas respecto a la atonía uterina. En general, todo lo que sobredistienda al útero va a generar mayor riesgo de que el útero no se logre retraer. Por ejemplo, fetos grandes, polidroamnios, embarazos múltiples. El útero y el miometrio vamos a ver que se tiende a fatigar, sobre todo en estos partos muy prolongados, expulsivos prolongados o estas inducciones, ya sea con misoprostol o sobre todo cuando estamos con aceleración de oxitocina mucho tiempo. La coronaritis produce una inflamación, no solo del corio, sino que también del miometrio, y por lo tanto es un miometrio que está como infiltrado, edematoso, y por lo mismo, por ese edema, no se logra contraer bien. Y también las anomalías uterinas, los úteros bicornes, o los pacientes que tienen antecedentes de cirugías uterinas, muchas veces tienen también mayor riesgo de hacer atonía, igual que cuando hay miomas uterinos significativos, etc. ¿Ya? Respecto a los tejidos, lo más característico es la placenta acreta, en sus distintos tipos, acreta, percreta e increta, que después lo vamos a ver en las causas de hemorragia en la segunda mitad del embarazo. Y como les decía, siempre la retención de placentas no necesariamente que estén patológicamente adheridas, sino que haya membranas, restos de placenta, o a veces los mismos coágulos que se organizan y actúan como un tejido retenido a nivel uterino, ¿ya? Respecto al trauma, estos pueden ser distintos tipos. Lo más frecuente es, en el fondo, cuando hay laceraciones del cuello, de la vagina, cuando no se realiza bien la protección perineal al momento del expulsivo, y como les decía, esto es mucho más frecuente en los forceps, ¿ya? Sobre todo en los forceps de 2 ramas, cuando uno utiliza las 2 ramas y las coloca en vagina para poder sacar la bobita. La rotura uterina y la inversión uterina, que es una complicación habitualmente iatrogénica, por un alumbramiento activo demasiado activo, que es como que uno tracciona mucho la placenta, y como la placenta todavía no se ha desprendido, uno logra invertir el útero, y al sacar la placenta uno ve que está el útero afuera. Ya ellos también requieren un manejo súper activo y muy inmediato, ¿ya? Y por último, como les comentaba, las alteraciones de la coagulación. Hay pacientes que tienen antecedentes de hemorragia posparto en sus embarazos anteriores, que tienen antecedentes de enfermedad de von Willebrand, porque en todas sus menstruaciones tienen hemorragias. Y por otro lado, siempre hay causas específicas como el síndrome de HELLP, que es parte de la preeclampsia severa, la coagulación intravascular diseminada, que como dijimos se da mucho más frecuentemente en pacientes con desprendimientos de placenta, ¿ya? En la sepsis también, y como les comentaba, desde el punto de vista farmacológico, todas aquellas pacientes que usan anticoagulantes. ¿Cómo vamos a cuantificar la hemorragia posparto?
ya hay distintas formas de cuantificarla, hay incluso máquinas que han mostrado en los congresos que permiten a través de tecnologías bastante avanzadas, que uno ponga una compresa y según cuántas compresas yo tengo y cuán embebidas de sangre están, me cuantifica si he perdido 500, 1000, 1500, 2000 o más cc. Sin embargo, todo esto en el momento de la urgencia es muy difícil de catalogar, y vamos a ver que lo más importante para todo el manejo de la reposición de volúmenes va a ser la cuantificación de esta hemorragia postparto. Ya, por lo tanto, es súper importante saber que la cuantificación va a ser clínica, ¿ya? Todo lo que sabemos de hemorragia y de shock hipovolémico básicamente está extrapolado de los estudios de shock del paciente politraumatizado, que habitualmente se atiende en la urgencia y después en la UCI adulto. Y si se fijan, este es un paper en la tabla número 2, es de un paper del New England Journal of Medicine que se los recomiendo, que es respecto al shock hipovolémico, que creo que es súper bueno que lo revisen como cultura general de médicos generales prontos a egresar. Y si se fijan, es muy similar a la clasificación que usamos nosotros para el shock hipovolémico desde el punto de vista de la hemorragia postparto, ¿ya? Si se fijan, cuando ya hay más de 1000 cc de pérdidas, si se acuerdan, durante el embarazo, el volumen sanguíneo materno del tercer trimestre está aumentado por lo menos 2,5 litros aproximadamente en promedio. Eso va a depender del peso de la madre, de su talla, su IMC. Sin embargo, en general siempre se dice que una mujer tolera bastante bien una pérdida de más o menos 1000 cc. Ya con pérdidas de 1000 cc, la paciente tiene presiones arteriales sistólicas normales, no tiene taquicardia, y a lo más tiene un poquito de palpitaciones, un poquito de mareos, pero nada más que eso, ¿ya? Sin embargo, de 1500 hacia arriba, ya la presión sistólica cae de 100 y la frecuencia cardíaca aumenta entre 100 y 120, ¿ya? Esta es la paciente que ya se siente débil, que empieza a transpirar, y por lo tanto ya de 1500 hacia arriba uno ya sabe que esta hemorragia claramente se asocia a síntomas de hipovolemia, y por lo tanto el manejo tiene que ser mucho más activo y inmediato, ¿ya? Si se fijan, la hipotensión franca, o sea, aquella paciente que ya tiene sistólica entre 70 y 80, asociada a frecuencias cardíacas de 120, 140, eso ya es porque la paciente perdió más o menos 2 litros, y ahí la paciente muchas veces ya está confundida, es la paciente que se te desmaya, que ya está muy pálida, ¿ya? Y de 3 litros hacia arriba ya la paciente está con la presión, muchas veces que el manguito no sensa, con presiones sistólicas de 50, 70, y con frecuencias cardíacas de sobre 140, ¿ya? Esta paciente ya está letárgica, pierde el conocimiento, y evidentemente nunca debiésemos llegar a este punto, ¿ya? Siempre hay que recordar que en general las pacientes obstétricas son pacientes jóvenes, con buena reserva, hay excepciones, pero la gran mayoría de nuestras pacientes afortunadamente son jóvenes, tienen buen miocardio y por lo tanto son capaces de compensar, ¿ya? Por lo tanto, la primera alerta, la primera bandera roja es la taquicardia, ¿ya? Apenas yo tengo una paciente con frecuencia cardíaca sobre 100, eso ya me tiene que hacer pensar que la paciente ya ha perdido por lo menos más de 1500 cc, ¿ya? Y evidentemente la hipotensión, y sobre todo ya la hipotensión severa, y si ya el manguito no me sensa, muchas veces es porque la paciente ha perdido muchísima sangre, ¿ya? Por lo tanto, la primera bandera roja es la taquicardia, y ya la hipotensión va a ser un fenómeno más tardío. Pero ante la taquicardia yo ya tengo que ser mucho más activo en manejar con los dos pilares de manejo, detener la hemorragia y empezar la reposición de volumen de inmediato. Y no esperar a que la paciente se desmaye o ya no te responda, porque claramente estos son minutos que se pierden y cada vez que se pierde más sangre, vamos avanzando en la fisiopatología del choque hemorrágico y todas sus consecuencias. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología del choque hemorrágico y por qué es tan relevante conocer el por qué y el cómo de esta enfermedad? ¿Ya? Básicamente, cuando hay un choque hemorrágico y se pierde sangre, evidentemente hay un daño celular por hipoxia, que eso va a ir seguido en el fondo de un daño tisular y finalmente un daño sistémico, ¿ya? ¿Qué ocurre a nivel celular? Básicamente hay una hipoperfusión celular que va a generar un aumento del metabolismo anaeróbico, ¿ya? Esto va a generar radicales libres, la presencia y el aumento del ácido láctico, y en el fondo fosfatos también inorgánicos que van a ser moléculas de daño. Moléculas de daño, también se liberan otras alarminas, que son finalmente las que gatillan la muerte celular, ¿ya? Ya sea por necrosis, por apoptosis o por necroapoptosis. Y hay que recordar que todo ese detritus o todo ese desecho celular se libera al torrente sanguíneo y va a generar finalmente toda la activación de las distintas cascadas de coagulación, de inflamación, etc. ¿ya? Este daño a nivel celular
va a reproducirse finalmente a nivel tisular, donde va a haber hipoperfusión por hipovolemia y también por vasoconstricción refleja. Daño de órgano blanco. ¿Cuáles son los órganos que se dañan más habitualmente? El riñón, el hígado, el músculo esquelético, el intestino, y finalmente esto va a llevar a falla multiorgánica, ¿ya? En casos de hemorragia extrema o exsanguinación, puede haber daño cerebral, pueden haber arritmias maternas, y evidentemente todo esto va a llevar, como les comentaba, a la activación endotelial, a la activación de las cascadas de coagulación y de las plaquetas, con hipercoagulabilidad, trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada, y finalmente a la muerte muchas veces de estos casos extremos. El choque hemorrágico, entonces, si bien está interpretado principalmente en el fondo por la pérdida de sangre, que siempre es importante recordar que no solo se pierden glóbulos rojos, sino también factores de coagulación y plaquetas. Va a haber una desmarginación plaquetaria también, se activan los factores de coagulación. Sin embargo, también va a haber muchos factores iatrogénicos que van a empeorar este choque hemorrágico. Ya de partida, la infusión de cristaloides fríos, por ejemplo, que van a generar hipotermia. Si uno usa un exceso de volumen, también va a hemodiluir aún más esta sangre que ya tiene pocos factores de coagulación y pocos glóbulos rojos, y por lo tanto también al daño de la hemorragia en sí, nosotros le podemos agregar más daño si hacemos un mal manejo. Siempre recordar que secundario a estas pérdidas de sangre van a haber respuestas locales y respuestas sistémicas y simpático-adrenales, principalmente a nivel del sistema materno completo, y evidentemente eso va a llevar a los daños que comentamos a nivel celular, tisular y sistémico, básicamente por hipoperfusión y por daño celular. Por lo tanto, el choque hemorrágico se dice siempre que hay una triada, ¿ya? Que está dado básicamente por la hemorragia, pero al mismo tiempo a esto se agrega la hipotermia, que muchas veces es secundaria en el fondo al manejo con volúmenes fríos, la coagulopatía, que es por la hemorragia y al mismo tiempo por la hemodilución, en caso de exceso de volemización, y por otro lado la acidosis, ya que va a ser secundaria a estos factores, hipotermia, etcétera, pero sobre todo al daño tisular y al aumento de estos radicales libres, alalminas y moléculas de daño, ¿ya? Y por lo tanto, si este círculo se perpetúa, vamos a terminar en un pésimo resultado y muchas veces en una muerte del paciente. Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar la hemorragia posparto? Ya, y esto va a ser súper importante. Básicamente, la hemorragia posparto la vamos a dividir su manejo en dos pilares fundamentales, ¿ya? Que es detener la hemorragia por un lado y por otro lado reponer las pérdidas hemáticas. Y lo complejo de esta patología es que en el fondo uno tiene que tener la claridad de poder hacer ambas cosas al mismo tiempo. Evidentemente, en esta enfermedad lo ideal es que uno nunca actúe solo, y uno tiene que activar todas las alarmas y llamar a todo el equipo que uno tenga disponible, pero lo más importante acá es tener claridad mental, ya para lograr resolver en el fondo esta condición, ir a la base del problema, que es la etiología y por qué la paciente está sangrando, y en paralelo lograr identificar cuánto sangraba la paciente, cuánto tengo que reponer en volumen, si tengo que transfundirla o no, y lograr en el fondo el cese de esta hemorragia y de estas pérdidas lo más rápido posible. Entonces vamos a hablar de estos dos pilares, que son básicamente detener la hemorragia y de reponer el volumen. Y lo más importante, como yo les comentaba, es que uno tiene que lograr activar a su equipo multidisciplinario. La cabeza del equipo evidentemente va a ser el ginecobstetra, el anestesiólogo va a ser una parte fundamental para nosotros, y ojalá que uno tuviera posibilidad de tener un radiólogo intervencional, evidentemente siempre banco de sangre. Por eso es que todas las pacientes que ingresan en trabajo de parto tienen que tener una clasificación en el banco de sangre al momento del ingreso, porque nunca sabemos qué paciente va a requerir transfusión, ya necesidad en el fondo de hacer estas pruebas cruzadas. Por lo tanto, toda paciente se clasifica apenas ingrese a la sala de parto. Ya, evidentemente también el UCISTA muchas veces nos va a ayudar, sobre todo ya cuando la paciente tiene estas hemorragias posparto severas, con coagulación intravascular diseminada y necesidad de manejo en UPC en el posparto. Entonces, esta es una sigla estadounidense, que no es necesario que se la aprendan, a los estadounidenses les gustan las siglas, pero es importante, y en el fondo más que importante es un buen checklist de lo que hay que hacer básicamente en la hemorragia posparto. Como les comentaba, lo más importante aquí es identificar rápidamente el problema y pedir ayuda, ¿ya? ¿Cómo vamos a identificar el problema? Signos vitales, para poder definir en el fondo cuánta sangre ha perdido la paciente. Por lo tanto, la tablita que vimos en el primer comienzo de la hemorragia posparto tipo 1, 2, 3, 4,
va a ser fundamental, y eso básicamente lo vamos a ver según la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, ¿ya? Y en base a eso uno calcula rápidamente si la paciente perdió 1,5 litros, 2 litros, 2,5 litros o más, ¿ya? Rápidamente, en paralelo a esto, vamos a tratar de establecer la etiología. Uno pregunta de qué paciente se trata, cuánto tiempo estuvo en trabajo de parto, cuánto pesó la guaguita, cómo está el útero, y empezamos ya con todas las maniobras para lograr la retracción uterina, revisión instrumental, etc. ¿Ya? Por lo tanto, cuando uno se enfrenta a esta paciente, uno se hace la idea de cómo estamos dinámicamente, cómo fue el parto, y comenzamos rápidamente con la revisión instrumental, el masaje uterino, los uterotónicos, y si la paciente no ha logrado en el fondo mejorar, ya si no funciona la retracción uterina con los uterotónicos y el masaje, muchas veces ya vamos a requerir otras opciones, habitualmente ya el pabellón, suturas hemostáticas, taponamiento uterino, y todas las opciones posteriores que son la ligadura de arterias hipogástricas, de arterias uterinas. Si tenemos radiología intervencional, la utilizamos también. Y la última opción siempre es la histerectomía. La idea es ojalá nunca llegar a eso, porque además que estas histerectomías son sumamente complejas, ¿ya? Y eso es súper importante en el fondo tener en mente, que los uterotónicos son solo parte del manejo escalonado, y uno no trata evidentemente nunca una hemorragia postparto por teléfono diciendo pásenle a la paciente un metergin, así, pónganle una carbetocina. Uno tiene que ir a donde la paciente, evaluarla. Mi opinión es que la paciente siempre debería tener una revisión instrumental, salvo que a uno le quede muy claro que el útero está vacío, pero eso es súper difícil de aclarar en el fondo si uno no examina a la paciente. Hay que hacer tacto, hay que reevaluar, porque hay que ver en el fondo si hay desgarros, si hay restos placentarios, y chequear en el fondo las 4T de forma escalonada, ¿ya? Entonces, básicamente el primer paso va a ser identificar la hemodinamia de la paciente, comenzar con la resucitación, que la vamos a ver a continuación, establecer la etiología y siempre tomar exámenes, ¿ya? Ahora ya dijimos que los pacientes en general siempre están clasificadas, pero a veces a uno cuando lo llaman, uno ya ve que la paciente perdió 1,500, 1,000 cc, y es súper importante pedir en el fondo pruebas de coagulación. Si la paciente no está clasificada, evidentemente se clasifica de inmediato, pero la paciente debe estar sí o sí clasificada, solicitar las pruebas cruzadas, y también a veces uno puede pedir parámetros o una hematorita hemoglobina para ver más o menos cuál es nuestra base, ¿ya? Después, según las causas, vamos a ir a al manejo de las etiologías, pero básicamente, como yo les decía, independientemente de estas 4T, uno lo que siempre hace es revisión instrumental de la cavidad uterina para asegurarse de que la cavidad está vacía, revisamos el útero, revisamos el cuello, revisamos vagina, suturamos si es que hay desgarros, ¿ya? Y en paralelo, siempre si es que tenemos una paciente con preeclampsia severa que ya tenía una trombocitopenia, o si tenemos una paciente que ya estaba anticoagulada, evidentemente nos apoyamos ahí con el anestesiólogo. En caso, por ejemplo, de que usar heparina no fraccionada, podríamos usar en el fondo el antídoto, o factor 10 en caso de que fuera una heparina bajo peso. Ahí va a depender un poquito de la realidad local, ¿ya? Siempre vamos a hacer el control local, si que no funcionan los uterotónicos por sí solos. Además de esta revisión instrumental, ya vamos a siempre pensar que vamos a tener que trasladarnos a un escenario más quirúrgico, donde en orden en general vamos a tener las suturas hemostáticas, como la sutura de Belins, que es lo que más usamos. Después la ligadura de arterias uterinas, la ligadura de arterias hipogástricas, y como última opción, la histerectomía, ¿ya? Hay ocasiones donde ustedes, por ejemplo, quizás si alguno va a ser general de zona, les va a tocar atender partos, les va a tocar quizás ver a estas pacientes en escenarios donde no tienen ginecólogo obstetra, o a veces incluso no tienen ni siquiera anestesista. Y evidentemente acá, ahí lo más importante sería básicamente, en el fondo, los uterotónicos, que ustedes sean capaces de hacer una revisión instrumental, sí o sí, pero si es que no funcionan con los uterotónicos y posterior a la revisión instrumental, ya estas pacientes a veces se trasladan con packing, ¿ya? Que hay formas de hacer packing con compresas a nivel uterino, que se meten las compresas por vía vaginal, o también hay globos, y en el fondo sondas especiales para generar la compresión de la vasculatura uterina para que permitir en el fondo el traslado de esta paciente a un centro de mayor complejidad, ¿ya? Ahora, el tratamiento médico es parte del manejo de la hemorragia postparto y no es lo más importante. Como yo decía, es parte fundamental del manejo, pero es un estadio más de este manejo escalonado. Y básicamente acá contamos con 4 fármacos. Ya la oxitocina es la más conocida, que ya la conocen porque la usamos para el manejo del trabajo de parto. La carbetocina, que es el análogo de larga duración.
el misoprostol, que va a actuar como una prostaglandina, generando finalmente la liberación intracelular de calcio a nivel del miometrio, y la metilergonovina, que en el fondo va a actuar básicamente a nivel de los canales de calcio extracelulares, pero también tiene función en otras vías, ¿ya? Y lo importante es que en el fondo de estos 4 medicamentos, que los vamos a profundizar un poquito, no hay ninguno que sea mucho mejor que el otro, pero es importante saber que uno dispone de estos fármacos porque muchas veces los vamos a ir usando de forma escalonada también. Si no funciona uno, vamos a tener la opción de otro porque vamos a ver que funcionan de forma diferente y que tienen distintas características, ¿ya? La oxitocina ya hemos hablado de ella cuando vimos la clase de parto, y básicamente es la principal hormona eutrotónica. ¿Cuál es la gracia de la oxitocina? Que tiene una vida muy corta, que es súper segura, no tiene efectos secundarios, salvo que uno la use en dosis súper fisiológicas, donde tiene una acción similar a la antidiurética. Y es importante tener en cuenta que para todo el tema de la hemorragia posparto, del manejo posparto, tiene efectos cardiovasculares que se han descrito, sobre todo cuando se han usado en bolos, ¿ya? Cuando se usa en bolo rápido, directo, sin condo venoso, en pacientes con cesárea o de más de 10 unidades, se ha visto cambios en el electrocardiograma, desde el punto de vista isquémico, o incluso hipotensión, ¿ya? Por lo tanto, en general el concepto es que se usa con infusión lenta, ¿ya? Otros efectos secundarios, las náuseas, los vómitos, la cefalea. Se dice que la oxitocina tiene una modulación de la memoria, que dicen que eso es el por qué a uno se le olvida después el dolor del parto, dicen. Y recordar que cuando uno usa más de 42 unidades minutos, tiende a tener un efecto muy similar al antidiurético, por lo tanto los pacientes pueden hacer intoxicación hídrica, hiponatremia severa, y hay que evitar en el fondo esas dosis tan altas, ¿ya? Y siempre recordar que en el fondo la oxitocina y los receptores de oxitocina se expresan hasta el final del parto. Y por eso que la oxitocina no nos sirve mucho, por ejemplo, en los pacientes con abortos de la primera mitad del embarazo, porque muchas veces esos úteros tienen muy pocos receptores de oxitocina y por lo tanto no responden mucho, ¿ya? En esos casos usamos más misoprostol o metilergonomina. Desde el punto de vista de la oxitocina, esto es lo que yo les comentaba, si quieren revisarlo después con más profundidad, que se han descrito efectos adversos del bolo de oxitocina en pacientes con cesárea, y por lo tanto la recomendación es no usar bolos de más allá de 5 unidades y que siempre la infusión sea lenta. Ya hay algunos grupos que dicen que por lo mismo la carbetocina debe ser la primera línea en pacientes con cesárea, pero evidentemente la carbetocina también es mucho más cara que la oxitocina. Por lo tanto, muchas veces seguimos usando oxitocina, pero de forma adecuada, en el fondo pasándola por lo menos en 5 minutos, ¿ya? Cuando se ha estudiado la oxitocina para hemorragia posparto, las recomendaciones básicamente son de 5 unidades endovenoso lento para el manejo activo del alumbramiento, que es en el fondo pasar desde el bolo de oxitocina después de que sale el hombro anterior de la bobita. Cuando uno extrae el feto, no espera que salga la placenta para dar la oxitocina, sino que aplica la oxitocina, y después de esto uno hace una reacción controlada del cordón umbilical asociado a un masaje fúndico, y así uno ve cuando la placenta se desprende y la extrae rápidamente sin esperar los 30 minutos que puede tardar la placenta en alumbrar de forma espontánea, ¿ya? En la hemorragia posparto habitualmente lo que hacemos es poner varias unidades. Acuérdense que la ampolla de oxitocina es de 5 unidades y por lo tanto a veces ponemos hasta 8 ampollas en 500 cc y se pasa 125 ml hora como manejo de la hemorragia posparto, ¿ya? Desde el punto de vista de la dosis máxima ya lo conversamos, y la idea es nunca sobrepasar en el fondo estas 42.000 unidades ni 45.000 unidades, que es como la dosis tope, ¿ya? La carbetocina es el análogo sintético de la oxitocina. La gracia que tiene, que a diferencia de la oxitocina, que dura 5 minutos, este medicamento dura bastante más o menos 40 minutos de vida media, ¿ya? A los 30 minutos ya tiene su pica en sangre, y la gracia de la carbetocina es que genera una contracción tetánica, ¿ya? Al igual que el misoprostol en dosis altas, al igual que la metilergonomina. Por lo mismo no lo usamos para inducción de trabajo de parto, porque en una inducción lo que uno menos querría es comprimir el útero de forma sostenida, porque eso generaría una hipoxia al feto terrible. Y por lo tanto, se da sobre todo para la hemorragia posparto, ¿ya? Porque si se fijan, a los 2 minutos de administración se genera esta contracción sostenida que dura por lo menos 11 minutos, ¿ya? Y después se genera un efecto sostenido más o menos durante 2 horas, ¿ya? La ampolla es de 100 microgramos o 100 gamas y se aplica endovenosa lenta, directo. Y siempre el fabricante dice que tiene contraindicación en los pacientes con preeclampsia, pero eso no es real, la verdad, porque no tiene ningún efecto hemodinámico, como así lo tiene la metilergonomina, ¿ya? Súper importante recordar que en las pacientes que han estado muchas horas con oxitocina, sobre todo en las pacientes que han estado con inducción, hay una downregulation de los receptores de oxitocina, y estos como que se invaginan a nivel celular, y por lo tanto hay menos receptores de oxitocina funcionando, y al mismo tiempo uno puede pensar que la carbetocina podría tener menor efecto, ¿ya?
Eso se ha visto a nivel de los RNA mensajeros e incluso a nivel de los receptores, ¿ya? Y fíjense que los pacientes con aceleración disminuyen los RNA mensajeros del receptor de oxitocina hasta 60 veces, y en los pacientes en inducción hasta 300 veces, ¿ya? Por lo tanto, en general, uno tiene el concepto que si la paciente ha estado en inducción oxitóxica muchas horas o con aceleración oxitóxica mucho tiempo y además hizo un expulsivo prolongado y terminó con hemorragia postparto, probablemente, si no respondió la paciente a la oxitocina, que es nuestra droga de uso habitual para prevención de hemorragia postparto, habitualmente ya usamos otro tipo de fármacos, más que carbetocina, a veces vamos directamente al uso de misoprostol o de metilergonavina, ¿ya? Porque estos otros fármacos no se afectan por la presencia o ausencia de este receptor, porque ya vimos que actúan en otras vías, ¿ya? Por lo tanto, son opciones en este tipo de pacientes con inducción oxitóxica o con aceleración oxitóxica de muchísimas horas, ¿ya? No muchísimas, sino que muchas. A veces ya basta con estar 6 o más horas con oxitocina en infusión para que esta down regulation comience a ocurrir. La ergotamina es un fármaco uterotónico que fíjense que históricamente se utilizaba como inductora de parto, ya hace muchos años atrás, siglos atrás. Y vieron que en realidad en estos pacientes eran muy malos los resultados, nacían los bobos en pésimas condiciones, o guitados, o con asfixias severas. Y eso por lo que comentamos hace un ratito respecto a la carbetocina, la ergotamina y el misoprostol, que en estas dosis habituales de hemorragia postparto, en el fondo lo que hacen es generar una tetania uterina, o sea, una contracción sostenida, ¿ya? Este fármaco tiene una vida media de 120 minutos, o sea, de 2 horas, y actúa, como yo les comentaba, por distintas vías, pero básicamente directamente a nivel de los canales de calcio. Ya también tiene efecto a nivel de los receptores alfa mimetriales, por la vía de la dopamina. Sin embargo, la gracia que tiene es que un efecto muy rápido, ¿ya? A los 5 minutos tú ya tienes el efecto, tienes la rotación uterina sostenida. Sin embargo, este medicamento hay que tener mucho ojo, porque en pacientes con hipertensión y pacientes con preeclampsia, aumenta la presión arterial media, ¿ya? Y sobre todo la presión a nivel del sistema pulmonar, hasta un 30%. Entonces es importante que en estas pacientes está contraindicado, ¿ya? Porque estas pacientes pueden hacer accidentes cardiovasculares de distintos tipos, o edema pulmonar agudo, problemas en el fondo a nivel de la circulación torácica. Y ahí la dosis recomendada es la dosis de la ampolla, que es de 0,2 miligramos en 1 ml, y es intramuscular. Dice que nunca debiese ser endovenoso. Hay colegas que a veces la pasan endovenosa, pero en general siempre es intramuscular. O sea, uno está en la cesárea y habitualmente lo que hacemos es pedir a la paramédico que le administre el misoprostol y los paramédicos levanten en el fondo con cuidado los paños del pabellón y en el muslo le coloca la inyección a la madre y nosotros esperamos en el fondo 3 a 5 minutos esperando que se vea el efecto a nivel uterino, que es casi inmediato, ¿ya? Y finalmente tenemos el misoprostol, que es la prostaglandina tipo 1, que es lo que nosotros más utilizamos, que es este efecto mediado por proteína G, que es lo que finalmente logra es aumentar el calcio intramiometrial. La gracia del misoprostol es que es un fármaco sumamente útil, porque su farmacocinética y farmacodinamia es muy entretenida. Y uno, según la dosis que utilice y la vía de administración, vamos a tener distintos efectos, ¿ya? Las prostaglandinas y el misoprostol se utilizó básicamente de forma inicial para el tratamiento de las úlceras pépticas y de las gastritis, básicamente, y se vio que en pacientes embarazadas el uso de misoprostol producía abortos, ¿ya? Es un fármaco barato, de fácil administración, no requiere refrigeración, a diferencia de la carbetocina y la metilirgonovina, es seguro, y tiene algunos efectos secundarios, básicamente lo más característico es cuando uno usa más de 800 microgramas que produce fiebre, calofrío, y los efectos más frecuentes son la diarrea, los náuseas, los vómitos, y a modo como anecdótico, en el primer trimestre se asocia al síndrome de Moebius, de malformaciones fetales, que son pacientes que en ocasiones han intentado abortar, por ejemplo, con misoprostol, y no les ha funcionado, y estas bobitas muchas veces nacen, ya sea con algunas malformaciones, o con el síndrome de Moebius, que es una parálisis congénita del nervio facial, que no tienen en el fondo función de sus músculos faciales y por lo tanto son totalmente hipomímicos, ¿ya? Y esto es súper importante, que es en el fondo el fármaco de elección en la paciente hipertensa, porque como dijimos, la metilirgonovina y los ergotamínicos no se pueden utilizar en la paciente con hipertensión. Este cuadrito a mí me encanta, ya en el fondo para que vean un poco la farmacocinética y farmacodinamia del misoprostol, ¿ya? Se sabe que en general por vía oral o vía sublingual, el misoprostol inicia su acción a los 8 o 10 minutos, tiene un tiempo máximo de acción que es a los 30 minutos, y la diferencia entre el oral y el sublingual es que sublingual se va a pasar el primer paso hepático y por lo tanto dura un poquito más. Lo mismo que el bucal,
que es como el que le ponían como en el cachete a la paciente, que en realidad no se usa nunca. Sin embargo, si se fijan, el vaginal y el rectal son bastante similares, ¿ya? Su acción es mucho más tardía, empieza a los 20, 30 minutos, pero dura mucho más. Dura hasta 4 horas el efecto, ¿ya? Por lo tanto, lo que hacemos habitualmente en el hemorragia posparto es que cuando uno está haciendo todo este tema de la revisión instrumental, uno identifica que el útero no está con un buen tono, empezamos con los uterotónicos y cuando administramos misoprostol, lo que hacemos es dar 400 microgramos por vía oral. Las tabletas son de 200, por lo tanto administramos dos pastillas por vía oral. Le decimos a la paciente que la trague o se la dejamos sublingual dependiendo del colega. A veces a los anestesistas, por ejemplo, les gusta más sublingual. A mí por lo menos me gusta más oral, porque quedarse con la pastilla bajo la lengua es una pastilla grande, que es recubierta, entonces muchas veces las pacientes se les queda la tableta completa, sublingual. A veces se las muelen y se las ponen, pero están las pacientes llenas de este polvo en la boquita. Yo se las doy oral, porque básicamente entre el oral y el sublingual, lo que a uno le interesa es el momento de acción y el inicio de acción, que es rápido, entre 5 y 10 minutos, ya empezamos con esta contracción sostenida uterina, y una vez que uno ya estabiliza a la paciente, que logró cesar las pérdidas hemáticas, hicimos todo el tema de la volemización, etc., cuando está todo tranquilo y pasó la urgencia, y cuando ya estamos terminando y en el fondo ya nos sacamos la ropa de pabellón, etc., al final le ponemos el misoprostol por vía rectal, que son 2 comprimidos también, para asegurarnos de que en las siguientes 4 horas ese útero se mantenga apretado. Y por eso que en general usamos 800. 2 comprimidos vía oral en el momento como agudo, cuando uno está actuando 100% para evitar que continúe la hemorragia, y el rectal va al final. Una vez que yo estoy tranquila porque la paciente dejó de sangrar, yo le administro misoprostol por vía rectal para asegurarme una contracción uterina sostenida durante las próximas siguientes horas de la paciente, durante las próximas 4 horas, ¿ya? Ahora, cuando uno revisa los fármacos para prevención de embarazo postparto y un Cochrane, que es bastante importante como saberlo como por cultura general, que en general se dice que la oxitocina siempre mejor asociada a otro fármaco que sola, ¿ya? Y eso no lo podría usar oxitocina más metilergonomina, oxitocina más misoprostol, u oxitocina más carbetocina en prevención de embarazo postparto. Ya, sin embargo, los efectos secundarios son mayores, hay más incidencia de vómitos, sobre todo cuando se asocia a ergotamina o misoprostol, o más asociación a hipertensión cuando se asocia a ergotamina, ¿ya? Y también el uso de misoprostol más oxitocina genera más fiebre, ¿ya? Por lo tanto, en general, como prevención de embarazo postparto, lo que más hacemos es dar oxitocina en bolo lento, asociado en el fondo a este alumbramiento activo, ¿ya? Y respecto al manejo de la hemorragia postparto, esto es súper importante, que hay revisiones sistemáticas, y han buscado outcomes primarios y secundarios. Los primarios básicamente mortalidad materna, movilidad materna severa, ingreso a UCI, necesidad de histerectomía, y los secundarios todo el resto asociado a la hemorragia postparto, como la necesidad de transfusión, las pérdidas hemáticas globales, etc. Y en general el concepto es que el misoprostol sublingual u oral adicional a la oxitocina no demostró beneficio. Los estudios son súper heterogéneos, de regular calidad, y eso es porque evidentemente al momento de una hemorragia postparto es tan abrupta la complicación y tan urgente que no existe la forma de en el fondo hacer un randomizado controlado doble ciego, porque es tan rápida la toma de decisiones que sería imposible en el fondo como poder acudir al computador y ver a qué rama la paciente corresponde, y por lo tanto son muy heterogéneos y es muy difícil que exista una evidencia de alta calidad para este tipo de fármacos, ¿ya? Hay muy pocos estudios randomizados respecto a las técnicas de sutura hemostáticas y compresivas también, y por lo tanto es importante saber de todo lo que uno dispone, y si yo doy misoprostol primero, ergotamina después, o carbetocina antes, da un poquito lo mismo, y lo importante es saber que uno dispone de estos 4 fármacos, que los va a utilizar caso a caso según cada paciente. Probablemente, en el fondo, si tengo una paciente hipertensa, no voy a usar metilergotamina, voy a saber que esa opción no la tengo, y tengo la oxitocina, la carbetocina y el misoprostol. La oxitocina siempre en general sigue siendo la primera línea, porque todas las pacientes usan oxitocina, en las cesáreas seguimos usando oxitocina, porque es más barata que la carbetocina. Y finalmente, la única diferencia entre la oxitocina y la carbetocina para prevención de hemorragia postparto es básicamente la paciente con cesárea, el efecto potencial que pudiese tener a nivel del electrocardiograma, pero eso es cuando se usan en estos bolos rápidos, ¿ya? Por lo tanto, si se usa en endovenoso lento, es tan bueno como la carbetocina sola, ¿ya? Este es un cuadrito resumen que destaca lo mismo que conversamos, de los 4 fármacos principales. Recordar que la carbetocina y la metilergonomina están refrigerados, no siempre están a mano. El misoprostol, que nosotros lo debiésemos manejar,
en el bolsillo, los médicos de turno o todos los turnos, no siempre está disponible, y a veces hay que hacer la receta, y está la paciente con la hemorragia postparto y tiene que ir al paramédico a buscar el medicamento, conseguirse la receta porque uno está en el parto, por lo tanto uno no se puede salir para hacer una receta. El misoprostol es un fármaco que es retenido, entonces a veces en conseguir la receta, en que bajen a buscarlo a la farmacia, que suban con el medicamento y que lo administren, perdemos 15 minutos, 20 minutos, que como ya vimos, en un útero que recibe 700 ml por minuto, o 500 ml por minuto después del parto inmediato, evidentemente perdemos mucho tiempo y perdemos mucha sangre. Por lo tanto, es súper importante tener en el fondo todo esto a mano, disponible, ¿ya? Y ojalá que tuviéramos nuestro algoritmo pegado en todas las salas de preparto y de parto para el manejo rápido de estas pacientes, ¿ya? Ahora, el manejo quirúrgico de la hemorragia postparto también va a ser escalonado, como hemos dicho. Existen técnicas no invasivas de hemostasia uterina, como es el balón, ya este balón de Bakri, que es un balón especial, especialmente diseñado en el fondo para la hemorragia postparto, que es un balón que tiene su técnica, no es tan caro, en muchas maternidades está disponible, y la gracia que tiene es que en el fondo mecánicamente este balón comprime el miometrio por interno y permite una hemostasia, que a veces es lo único que se necesita para cesar la hemorragia postparto. Y también existen formas más artesanales, como la sonda Foley, que también puede lograr un volumen significativo, sin embargo no es lo mismo evidentemente que el balón que está hecho para eso, que tiene un volumen mucho mayor, y una forma que es mucho más ergonómica con el útero, ¿ya? Esta es la otra técnica, que es la técnica más de bajo recurso, por decirlo de alguna forma, que es un taponamiento mecánico con compresa, ya que es muy similar al taponamiento que se hace como a nivel nasal, como en zigzag, ¿verdad? Uno va como acodando las compresas y en el fondo la idea es comprimir el útero de forma tal que mecánicamente uno logre como comprimir estos vasos sanguíneos y cesar la hemorragia uterina. Esto evidentemente siempre se usa en espera que la paciente se traslade a un centro de mayor complejidad donde pueda recibir un manejo quirúrgico, ya sea con una sutura de Belindt, con ligadura de arterias uterinas, ligadura de arterias hipogástricas. Respecto a la radiología intervencional, esta está disponible en muy pocas maternidades de Chile, pero está disponible. El Hospital Luis Tisné, por ejemplo, tiene mucha casuística con este procedimiento. Evidentemente es un procedimiento que es caro, es de bajo acceso, pero en general se describe que es muy efectiva. Ya puede llegar a una efectividad hasta un 100% en la primera sesión y en la segunda sesión igual. Sin embargo, igual tiene complicaciones como necrosis uterina, trombosis venosa profunda, neuropatía periférica. Y también existe este balón aórtico, que es algo que le han dado mucho hincapié como en los últimos años, pero la verdad que yo acá en Chile nunca lo he visto, pero es importante saber que está, porque probablemente puede que llegue más adelante. Ya, pero saber que en el fondo si uno cuenta con radiología intervencional en algún hospital donde uno trabaje o en alguna clínica, es un recurso que está disponible, ¿ya? Y básicamente lo que hace la radiología intervencional es ir a embolizar directamente las arterias uterinas, ¿ya? Y por lo tanto, evidentemente, se requiere mucha expertise de este radiólogo intervencional, que sea capaz de identificar la uterina y embolizar esa arteria y no otra, porque evidentemente si no, vienen los efectos secundarios y en el fondo la iatrogenia secundaria a este procedimiento. Desde el punto de vista de técnicas quirúrgicas, lo que más utilizamos son las suturas hemostáticas, y por lejos la sutura de Belindt es la más empleada, ¿ya? Hay otras suturas que son más localizadas a nivel uterino, es la sutura de Stowe, Hyman, ¿ya? Y después tenemos la ligadura de las arterias uterinas, hipogástricas o incluso de la ilíaca interna, ya que evidentemente son mucho más complejas que hacer una sutura de Belindt, que hoy en día todos los residentes están capacitados para hacer un Belindt. No así la ligadura de arterias uterinas o hipogástricas o ilíacas, que la gran mayoría de los obstetras no están capacitados, salvo los que son más del área de la oncología ginecológica, ¿ya? Y la histerectomía obstétrica en general es el último recurso quirúrgico, es la última opción, y evidentemente es una cirugía compleja, que se asocia a un gran porcentaje de lesiones vesicales o incluso ureterales, y por lo mismo es súper importante que todos los médicos obstetras estén capacitados en este procedimiento quirúrgico. Sin embargo, es tan infrecuente que no es tan fácil mantenerse capacitado en esta técnica. Estas son las suturas hemostáticas que les comentaba, la sutura de Stowe, que son estos cuadritos, y este es el Belindt, que es la sutura más frecuentemente utilizada por nosotros, que ahí después lo podemos aclarar cuando hagamos nuestro paso práctico, pero es muy sencilla de hacer
y sumamente efectiva. Son como una especie de suspensores que uno le pone al útero y después uno retrae y tracciona estas suturas, cosa que el útero se mantenga mecánicamente comprimido. Y es muy efectivo y evita las histerectomías obstétricas hasta en un 75 o 80% de los casos. Y finalmente la histerectomía, que como les comentaba es muy compleja. Estos úteros no es como un útero ginecológico, son úteros muy grandes, súper vascularizados, a veces muy friables, y por lo tanto requiere bastante expertise lograr hacer una histerectomía obstétrica sin lesionar la vejiga, sin tomar los uréteres, que son las complicaciones más frecuentes de esta cirugía. Ahora, hablamos un poco del manejo quirúrgico y en el fondo de cómo lograr que cese la hemorragia, pero en paralelo ya la paciente sangró y por lo tanto yo tengo que hacerme cargo de manejarle su hipovolemia, ¿ya? Y eso es súper importante, que hoy en día existe como la receta de cocina, que no es difícil, y que nos permite en el fondo disminuir la iatrogenia, perdón, ya sea por falta de volemización o por exceso de volúmenes de forma inadecuada, ¿ya? Ya vimos que el choque hemorrágico en el fondo va a pasar de daño celular a tisular a sistémico, y la idea es que mientras antes nosotros podamos actuar, la respuesta y el daño en el fondo va a ser menor, ¿ya? Básicamente, ¿qué vamos a hacer para la reposición de volúmenes? Dar cristaloides, ¿ya? Siempre 3:1 en relación a las pérdidas sanguíneas, ¿ya? O sea, si la paciente perdió 1000 cc, yo repongo 3 litros. Si la paciente perdió 3 litros, vamos a ver que corresponderían 9 litros, pero en el fondo eso nunca lo vamos a hacer, porque esa paciente ya va a ir con transfusión y en el fondo vamos a aplicar otras técnicas. Pero esto es súper importante, que en el fondo no podemos administrar más de 3 litros en las primeras 6 horas, ¿ya? ¿Qué cristaloides? Fisiológico o Ringer, pero lo más importante es que tienen que ser tibios, ¿ya? Y aclarar siempre que, como todo en medicina, las soluciones hipertónicas, los coloides o el dextran no son mejores que los cristaloides. Por lo tanto, lo más sencillo es sobre fisiológico o Ringer, tibio, a pasar en relación 3:1, ¿ya? Y vamos a pasar máximo 3 litros en las 6 primeras horas, ¿ya? El ácido tranexámico también hoy es un gol estándar. El ácido tranexámico es un medicamento que es un antifibrinolítico, no es un procoagulante, que es lo que muchos piensan a veces y por eso no lo utilizan, no les da susto que la paciente vaya a hacer un trombo en relación a este medicamento, pero es muy importante aclarar que es un antifibrinolítico. No es un coagulante o no es que vaya a fomentar la producción de coágulos, sino que lo que hace es que ya la fibrina que está formada se evita en el fondo que esta se elimine o se deshaga, por decirlo de alguna forma sencilla, ¿ya? Y hay un estudio muy interesante que es el Woman Trial, que ojalá que lo pudieran revisar, que es del Lancet, del año 2017, que en el fondo lo que hicieron fue hacer lo mismo que hicieron en el estudio CRASH, que es un estudio del politraumatizado, y en ese estudio se vio que el ácido tranexámico disminuía la mortalidad de los pacientes con trauma agudo, ¿ya? Y que no aumentaba los fenómenos trombóticos. Y el Woman Trial hizo lo mismo, y en el fondo en toda paciente con hemorragia postparto, administraron 1 gramo endovenoso del ácido tranexámico en las primeras 3 horas, ¿ya? Y se podía repetir una segunda dosis en las primeras 24 horas, y la gracia es que fue un estudio súper grande, randomizado, controlado, multicéntrico, doble ciego, en más de 20.000 mujeres con hemorragia postparto, ¿ya? Y lo interesante es que ellos vieron que el uso de ácido tranexámico disminuía la mortalidad materna en un 20%, y también, muy importante, la necesidad de la parotomía, hasta en un 36%, de forma significativa, ¿ya? Sin aumentar evidentemente los efectos adversos, y por lo tanto, en toda paciente con una hemorragia postparto, hoy en día, además de hacer la revisión instrumental y administrar uterotónicos, casi al momento de pedir el uterotónico, pedimos que le pasen a la paciente 1 gramo de ácido tranexámico, porque básicamente disminuye la mortalidad materna y disminuye la necesidad de pasarse a un escenario quirúrgico, ¿ya? Y por lo tanto es muy útil, y es parte del manejo fundamental hoy en día de la hemorragia postparto, es parte de este algoritmo escalonado, ¿ya? Esta es la revisión sistemática, que básicamente está dada por el mismo estudio, que es el Woman Trial, y en el fondo es lo mismo, disminuye la mortalidad y la necesidad de procedimientos en el fondo quirúrgico y de la parotomía. Y por último vamos a hablar un poquito de la terapia transfusional, de aquellas pacientes que requieren transfusión. Y es súper importante en el fondo recordar que estas pacientes no solo pierden glóbulos rojos, sino que pierden también factores de coagulación, pierden plaquetas, glóbulos blancos.
Y por lo mismo, tiene que haber una resucitación inicial adecuada, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nos tardamos mucho, vamos a tener todos los efectos secundarios en el fondo de esta hipovolemia y este choque hipovolémico: acidosis láctica, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, falla multiorgánica, coagulopatía, etc. Y es importante recordar en el fondo que la terapia transfusional no busca lograr niveles de hematocrito hemoglobina normales, sino en el fondo salir de la anemia severa, ¿ya? Con hemoglobina sobre 8, lograr plaquetas sobre 50.000, coagulación bajo 1.5 en lo normal, y ojalá si no tuviera fibrinógeno, que sí tenemos fibrinógeno disponible en los laboratorios, pero no lo pedimos habitualmente por desconocimiento, lograr fibrinógeno sobre 2 gramos por litro, que es un marcador súper importante de coagulación intravascular diseminada. Y recordar en el fondo que esta transfusión siempre debe ser 1:1:1, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta relación de transfundir glóbulos rojos, plaquetas y factores de coagulación disminuye las pérdidas sanguíneas, mejora la coagulopatía y lo más importante es que disminuye la mortalidad. Estos estudios también, como les comentaba, son de los estudios de shock del paciente politraumatizado y en el fondo siempre debe ser así. No es lo que uno ve frecuentemente porque la mayoría de estos pacientes a veces se transfunden posterior a la urgencia, una vez que ya están estabilizadas, les piden el hematocrito posterior a la urgencia y se ve que cayó con hemoglobina bajo 6,5, pero en el fondo la paciente, uno ya sabe que por más de 2 litros, esa paciente sí o sí va a requerir transfusión, y a veces la transfusión hay que iniciarla durante el intraoperatorio o durante el manejo agudo de la hemorragia postparto, ¿ya? Y siempre hay que hacerlo 1:1:1, aunque ustedes vean que en la realidad, muchas veces en el parto posterior a la urgencia, se le transfunde a la paciente 1 o 2 unidades de glóbulos rojos. Ya, sin embargo, en la paciente real de la urgencia aguda, que sigue sangrando y que yo ya calculo que perdió por lo menos 2 litros, yo debiese ya pedir al laboratorio 1 o 2 unidades por lo menos de cada uno de estos factores, ¿ya? Una unidad de glóbulos rojos es importante saber que aumenta la hematocrita más o menos en 3%. ¿Ya? Una unidad de plaquetas aumenta entre 5 a 10.000 las unidades de plaquetas por milímetro cúbico. Y el plasma fresco congelado en general aumenta más o menos el 8% de los factores de coagulación. Pero nosotros en el fondo básicamente nos vamos a regir siempre por las pérdidas hemáticas que calculamos desde el punto de vista hemodinámico, y por lo tanto vamos a pedir 1, 2, 3 unidades, 4 unidades, y ahí muchas veces también el anestesista nos ayuda muchísimo, ¿ya? Perdón. Ahora, siempre recordar que la terapia transfusional tiene sus riesgos, hay efectos secundarios y adversos a la transfusión, hay reacciones adversas que en general son bastante frecuentes, en menos del 1% de los pacientes con transfusión, o más o menos 1 en 1000. Hay infecciones asociadas a las transfusiones que hoy en día cada vez son más infrecuentes, porque en realidad ya todas las muestras están súper testeadas. Recordar que existe la coagulación intravascular diseminada dilucional, el edema pulmonar también secundario, y es súper importante que en general si el paciente ya ha requerido más de 4 transfusiones o más de 4 unidades de glóbulos rojos, uno debiese agregar cloruro de calcio, porque estas muestras vienen en el fondo con un compuesto que tiende a generar hipocalcemia, y por lo tanto hay que prevenirlo, y eso la verdad que está bastante incorporado ya en los médicos que indican las transfusiones, que habitualmente, como les decía, son los UCIstas o los anestesiólogos, ¿ya? Y es súper importante en estas pacientes también saber que hay que estar chequeando los distintos parámetros, porque ya una paciente que requiere más de 4 unidades es una paciente con alto riesgo de hacer una alteración de la coagulación intravascular diseminada, por lo tanto, estas pacientes tenemos muchos más exámenes. Esas pacientes no las manejamos nosotros, evidentemente, en nuestras unidades una vez que ya frenamos la urgencia, sino que son pacientes de UCI, a las cuales se les chequea frecuentemente parámetros, coagulación, gases arteriales, en el fondo ver cómo está su perfusión tisular, su daño de órgano blanco, función renal, función hepática, LDH, que si se fijan son los mismos exámenes que pedimos, por ejemplo, en la preeclampsia severa. Eso es lo que uno busca. Daño de órgano blanco. ¿Cómo está el riñón? ¿Cómo está el hígado? ¿Qué nivel de necrosis celular existe? ¿Y qué nivel de acidosis con los niveles de ácido láctico y pH, gases arteriales? ¿Ya? Y esto es importante recordarlo, sobre todo para mí como especialista, o para ustedes de repente que pasan por el puerperio, porque esto no está incorporado en absoluto en la mayoría de los colegas, es que todas aquellas pacientes politransfundidas deben recibir trombofilaxis por al menos 14 días. Ya son pacientes con altísimo riesgo de trombosis, de TEP, de TBP, postparto o en el puerperio. Incluso los ingleses, estas pacientes las dejan anticoaguladas por lo menos por 30 días. ¿Ya? No basta en el fondo con las primeras 48 horas hasta que la paciente se levante, porque toda esta inflamación y toda esta
la activación de las cascadas de coagulación persiste por bastante más días y por lo tanto el riesgo de hemorragia, de eventos tromboembólicos de esta paciente es por lejos el mayor riesgo que existe en una paciente obstétrica, ya la paciente con hemorragia posparto politransfundida. Entonces, a modo de conclusiones de esta compleja patología, es muy importante recordar que en el fondo ya vimos que la hemorragia posparto es una complicación obstétrica súper frecuente y que tiene altísima mortalidad asociada. El tratamiento, clarísimo, de forma muy clara, tiene que ser oportuno. Ya dijimos que los pacientes se mueren la mayoría en las primeras 4 horas, por lo tanto hay que ser proactivos y sistemáticos. Ya hay que tener un manejo escalonado de esta patología. El tratamiento médico y el quirúrgico claramente son complementarios. Ya dijimos que uno jamás va a tratar una hemorragia posparto por teléfono indicando un medicamento uterotónico. Uno tiene que ir a ver a la paciente, evaluar sus signos vitales, su higiene capilar, su estado de alerta, cuantificar más o menos cuánta sangre perdió, ir a hacer una revisión instrumental, ver cómo está el útero desde el punto de vista del masaje uterino, de la altura uterina, ver la cavidad, revisar el canal, ver que no hayan restos de placenta, restos de coágulos a nivel de la cavidad, ver cómo está el cuello, ver cómo está la vagina. A veces hay pacientes que en la hemorragia posparto, por ejemplo, secundaria a un hematoma vaginal o a una episiotomía que quedó más suturada y cuyo punto sangrante principal está dando a chorro. Por lo tanto, si yo doy uterotónicos a una paciente con retención de tejidos, con desgarros que siguen sangrando, claramente no voy a lograr el cese de ese sangrado. Por lo tanto, siempre el manejo médico y quirúrgico van de la mano de forma escalonada, ¿ya? Y en paralelo, evidentemente, yo además de ir a cesar la hemorragia, tengo que reponer volumen. ¿Cómo voy a reponer volumen? En relación a la cuantía del sangrado, que ya dijimos que va a estar dada por la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica y los síntomas de la paciente, en que uno va a poder calcular si la paciente perdió 1 litro, 1,5 litros, 2 litros, 2 litros o más de 3 litros, y evidentemente el manejo es agresivo. Ya en general vamos a dar el triple de las pérdidas, o sea, si yo calculo que la paciente perdió 1 litro o 1,5 litros, debiese pensar que voy a dar 4,5 litros, pero voy a pasar máximo 3 litros en las primeras horas, ¿ya? ¿Y qué? Suero fisiológico tibio, ¿ya? En paralelo a los manejos siguientes. Y en general, toda paciente que pierde más de 2 litros, yo ya tengo que pensar que la voy a tener que transfundir, y ahí también me ayuda mucho el laboratorio, ¿ya? Y es importante en el fondo que el manejo adecuado y agresivo de la hipovolemia va a ser determinante, ¿ya? Porque si yo pierdo mucho tiempo en reponer los volúmenes, evidentemente eso repercute y voy subiendo en el nivel de daño, ¿ya? Celular, tisular y sistémico. Los invito entonces a revisar la clase y en nuestro paso práctico vamos a aclarar las dudas que podamos tener de esta patología. Muchas gracias a todos.